entrar un poquito más en materia, ¿verdad? De un poquito más de manera práctica, conociendo los grupos. Hoy nos toca estudiar los dos grupos y dice ahí nuestro estudio, hermanos, otra vez hacemos énfasis en el hecho de que no hay reglas absolutas que podamos seguir en el trabajo personal, porque no existen dos almas iguales. A continuación, damos muchas sugerencias que pueden ser útiles, pero la mejor forma de hacer evangelismo personal es que nosotros mismos lo hagamos. La práctica produce la perfección. Algunos casos requieren trato muy especial. Consideraremos cómo tratar con las distintas clases de personas descritas en la lección 3. Así que hoy nos toca analizar un poquito a este grupo de personas de los descuidados o indiferentes. Así comienza el punto número 1, el descuidado o indiferente. A veces la indiferencia solamente es una máscara para esconder una profunda ansiedad. La risa cínica de las personas, hermanos, a veces encubre un corazón adolorido y un alma angustiada. El trabajo que debemos hacer con esa clase de personas consiste en 7 pasos. Número 1, despertarlos a un sentido de su necesidad. Eso es lo primero que debemos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo de Dios hacer. Y esto no se hace con argumentos o persuasión, sino con la presentación de las escrituras apropiadas. Es una obra del Espíritu el producir convicción de pecado. Solo Dios puede despertar esta preocupación y lo hace mediante su palabra. Por eso es tan indispensable usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señalemos con la palabra la universalidad del pecado. Por ejemplo, en Romanos 3:10 dice, dice, por tanto, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue disertando y va mencionando los aspectos de la naturaleza humana que se han desviado, que cada quien ha hecho lo que ha querido, que no han hecho la voluntad de Dios. Todo eso nos habla, hermanos, de la universalidad del pecado. O sea, no hay una persona que diga que es justa. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay en la tierra hombre justo que haga el bien y nunca peque. Se llamarán justos de nombre, pero en su actuar no hay ninguna persona justa. Podremos encontrarnos, hermanos, con personas moralmente intachables, pero aún esas personas moralmente intachables necesitan un Salvador, porque quizás ellos piensen que en su autosuficiencia pueden ganarse la entrada al cielo, pero no es así. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ningún atajo, no hay ninguna ventana, solo hay una puerta y es Cristo Jesús el Señor para poder entrar por ella. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Nos habla de la universalidad del pecado. La simiente del primer hombre que pecó, que fue Adán, se fue pasando de generación en generación. Hay grupos en los engañados, hay grupos sectarios que enseñan que ¿por qué vamos a ser culpables por el pecado de Adán? Bueno, expresamente no somos culpables por el pecado que cometió Adán, pero en la simiente de Adán, hermanos, ¿verdad? Que se pasó de generación en generación esa simiente, nos hace pecadores a todos, a toda la raza humana, de tal manera que el pecado, dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Nos habla de la universalidad, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán somos pecadores todos, hermanos. Por eso necesitamos conocer las escrituras para mencionarles a las personas la universalidad del pecado. Dice ahí nuestro estudio, hermanos, eh, ahí dice en el inciso A, pregúntese lo que significa no hay justo ni aún uno, lo que se entiende por no hay diferencia.
¿Quiénes están incluidos en la palabra? Todos están incluidos. Las personas que no conocen de Cristo, incluso nosotros mismos, pero nosotros, hermanos, ahora vivimos dentro del perdón de Dios. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted y yo, aunque seguimos en este mundo, pues es obvio que la naturaleza de pecado todavía nos agobia. Somos pecadores, hermanos, pero ahora somos pecadores que vivimos dentro del perdón de Dios. Ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu que nos libertó. Pero nos habla, hermanos, que todos somos pecadores. Dice ahí nuestro estudio que no hay justo ni aun uno. La norma de Dios es perfección absoluta y sus justos requerimientos se encuentran en la ley de Dios. Por eso Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque el pecado, hermanos, el pecado es, eh, por así decirlo, es quebrantamiento contra la ley de Dios, es rebelión contra la ley de Dios. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, quebranta los mandamientos de Dios. De tal manera, hermanos, que esto nos habla de que necesitamos de un Salvador. La certidumbre, hermanos, la certidumbre de la muerte y del juicio que sigue es lo que, hermanos, debe despertar el interés en las personas, la urgencia. Allá en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay ninguna excusa, hermanos, para las personas que han vivido lejos de Dios. Mire, si tiene su Biblia a la mano, le invito a que busque Romanos capítulo 1, por favor. Yo también lo estoy buscando. Romanos capítulo 1, acompáñeme a esa porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la escritura de la siguiente manera, hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque las cosas, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De tal manera, hermanos, que el ser humano no tiene excusa, sino que, hermanos, el hombre tiene que reconocer esa necesidad de Cristo en su corazón y que, hermanos, la raza humana está caída y está, hermanos, en pecado, porque la naturaleza del ser humano así es. No tomaron la cuenta a Dios, se rebelaron. Y entonces dice más adelante los versículos siguientes que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres. Las mujeres dejaron su uso natural. Y dice la palabra de Dios que todo eso Dios los entregó a una vida así porque no quisieron nada con Dios. Entonces, hermanos, nos habla de que se quebrantó el mandamiento de Dios en sus vidas. Pero, hermanos, dice ahí, la norma de Dios es perfección absoluta y sus justos requerimientos se encuentran en la ley de Dios. La certidumbre de la muerte y del juicio que sigue también. También vemos ahí, hermanos, dice nuestro estudio, que la palabra de Dios, hermanos, es veraz. Y cuando nosotros hablamos de ello, hermanos, tenemos que ser fieles a la verdad, a la vez que también tenemos que ser amables. Cuando hablamos a las personas de Cristo, tenemos que hacerlo con amor, haciéndoles ver su necesidad, no diciéndoles, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. No, hermanos, eso nunca debería de hacer, sino al contrario, hermanos, ayudarles con amor, con cariño, hacerles ver su necesidad, empatizar con ellos y hacerles ver que en algún momento nosotros también tomamos esa decisión de venir a los pies de Cristo porque es de urgencia, es de vida o muerte. También número dos, hermanos, algo que tenemos que hacerle ver al descuidado e indiferente, señalar a Cristo
como la persona, hermanos, cuando la persona manifiesta ansiedad genuina, tenemos que dirigir la mirada al sacrificio sustitutorio de Cristo y a la justicia de Dios en la salvación del pecador. Tenemos que ayudarles y llevarlos a la palabra de Dios. Ahí en Romanos 3:24, Romanos capítulo 3 y verso 24, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De tal manera, hermanos, que cuando señalamos a Cristo como la solución, en primer lugar le hacemos ver su necesidad, les hacemos conscientes de su pecado y la necesidad que tienen de su naturaleza. Después les guiamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque son personas indiferentes, son difíciles de tratar, son descuidados en ese aspecto, pero tenemos que, con la palabra de Dios, llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Después, hermanos, explicar qué significa creer. En Hechos 16:30, ¿recuerdan al carcelero de Filipos? Cuando él dijo, señores, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, hermanos, es aceptar la palabra, es aceptar la persona o el trabajo de otro. Es bueno enfatizar que es el objetivo, es decir, la persona en quien se cree. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y no el creer y no el creer lo que salva. O sea, no soy salvo porque creí, sino soy salvo por en quien creí, hermanos. ¿De acuerdo? Soy salvo por la persona en quien creí y no soy salvo porque creí. Son cosas diferentes. Soy salvo porque creí en Cristo Jesús. Le creí en su sacrificio, le creí a Él, pero no soy salvo nada más porque creí, porque podemos creer en muchas cosas, ¿no? Pero cuando decimos soy salvo por la persona en la cual creí, eso nos ayuda. Ahora bien, hermanos, el ocuparse en creer es lo importante. Dice ahí, el ocuparse en creer y no en Cristo hace tropezar a muchos. O sea, el ocuparnos en, creí. Muchas personas piensan que porque levantaron la mano son salvos. No, hermanos, no es así. O muchos piensan que porque hicieron una oración son salvos. No es así. Somos salvos porque depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Esto es lo importante y la piedra fundamental. ¿Por qué soy salvo? Porque un día puse mi total confianza en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y porque un día Cristo vendrá por mí. Por eso soy salvo, porque la palabra de Dios aparte me da testimonio de ello. Entonces, es en la persona en quien creemos, hermanos. Y hay muchos que han batallado con eso, ¿verdad? Han tropezado con ello. Y esto nos habla, hermanos, de aquel famoso equilibrista, Blondin, que con éxito empujó una carretilla sobre las cataratas del Niágara. Me imagino a aquel hombre pasando sobre una cuerda floja y con una carretilla, y cuando llegó al otro extremo le preguntó a un muchacho si creía que podía quizás volver a regresar en la misma carretilla, y aquellas personas dijeron que sí. Me menciono esto porque está un poco incompleta esa ilustración. Y luego él mismo dijo, ¿y crees que pueda volver a pasar contigo en la carretilla? Y con una persona en la carretilla, y las personas dijeron, sí, creemos que puedes hacerlo. Entonces pidió un voluntario y todas las personas se enmudecieron. Nadie quiso arriesgarse. Y eso nos habla, hermanos, de que no creían que podía hacerlo. Hermanos, a veces nosotros como cristianos tenemos que creerle a Cristo, tenemos que invitar a las personas a que puedan dejar sus creencias y entonces de una manera natural creerle a Cristo Jesús en que Él es el único que puede salvarlos de esta manera de vivir que no es correcta delante de Dios.
Después, hermanos, dice ahí también que otra cosa que podemos, de lo que estamos estudiando, ¿verdad? También es mirar, ¿verdad? Mirar, despertarlos a la necesidad, pero también es mirar. Esto es lo que hace un niño que mira con perfecta confianza a sus padres para la provisión de todas sus necesidades. Así que, hermanos, así mira un hombre a un amigo que promete pagar una deuda por él. No se trata de visualizar el Calvario, sino de confiar en Cristo y en su obra, ¿sí? Por eso, hermanos, los cristianos no llevamos ningún crucifijo cargado en el cuello. En nuestras iglesias, hermanos, no va a encontrar usted una cruz, ¿verdad? Ahí atrás del púlpito, porque no confiamos en eso, hermanos, no confiamos en la cruz, confiamos en el sacrificio hecho por Cristo Jesús, porque murió en una cruenta cruz, es cierto, pero hermanos, cuando volteamos a Cristo, volteamos a Él, viéndole como Salvador de nuestras vidas. Ahí hay un versículo que me gustaría que leyéramos, Isaías 45:22, si podemos buscarlo, hermanos, Isaías 45 y verso 22, acompáñenme ahí a la palabra de Dios, Isaías 45 y verso 22, dice la escritura de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este pasaje, hermanos, fue uno de los pasajes claves cuando el príncipe de los predicadores, que era Dwight Moody, fue convertido a la palabra de Dios. Aquel pastor, en aquella tarde, cuando estaba nevando y Spurion entró a ese templecito a resguardarse del frío, pero a escuchar la palabra de Dios, aquel pastor predicaba y decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ese fue el versículo por el cual Spurion recibió a Cristo Jesús. Y hermanos, algo que las personas tienen que hacer es mirar, no mirarnos a nosotros, sino mirar el sacrificio que hizo Cristo Jesús. También, hermanos, buscar en Isaías 55:6, Isaías 55:6, si usted puede llegar ahí, 55:6 de Isaías, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso nos ayuda, hermanos, a que nosotros tenemos que a invitar a las personas a que urge tomar una decisión. Dice ahí nuestro estudio: esto es un acto de voluntad que es evidencia de un verdadero deseo de conocer a Dios. Por eso dice el texto, ¿verdad? Ahí que leímos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. Eh, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso, hermanos, también nos ayuda a ver que cuando nosotros explicamos la palabra creer, significa mirar, significa buscar y también significa invocar. Invocar. Romanos 10:13 dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10:13. Cuando un niño llama a sus padres o cuando uno que se ahoga pide auxilio, ¿por qué grita? Porque sabe que no puede salvarse y necesita ayuda. Y la palabra, hermanos, invocar significa clamar, gritar. Es un grito de SOS. Y aunque la gente, hermanos, la gente no los vamos a escuchar gritando auxilio por salvación espiritual de sus almas, cuando les vemos actuar, cuando les vemos cómo se conducen en este mundo y cómo viven de una manera perdida, es como si nos gritaran que necesitan a un Salvador. Nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso en las conversaciones que tenemos, podemos nosotros ver a esas personas que necesitan, hermanos, invocar el nombre del Señor. Pero para ello, hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros para escuchar, para ver la necesidad que hay y poder llevar la palabra de Dios a sus vidas y ayudarles a que ellos de una manera personal e individual puedan, hermanos, invocar el nombre del Señor. También creer también significa venir, hermanos, venir a los pies de Cristo. Ahí en Mateo 11:28 al 30
Cristo Jesús en esa preciosa invitación decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, venir también significa en el momento, ¿verdad? Que las personas pueden recibir a Cristo. Dice ahí nuestro estudio, es el movimiento del corazón hacia Cristo. También esto es acción de la voluntad. Un niño viene a los brazos de su padre confiando que será recibido. Venir, hermanos. También creer significa gustar, gustar. En el Salmo 34:8 creo que dice gustad y ved que es bueno Jehová, pero vamos a buscarlo. Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y eso significa, hermanos, participar, apropiarse de algo. El alimento no nos trae provecho a menos que sea gustado y comido. Y dice ahí, gustad y ved que es bueno Jehová. Cuando una persona cree, está haciendo todo esto, hermanos. Está mirando, está buscando, invocando. Puede venir, puede gustar, pero también tomar. Y cuando me refiero a tomar, hermanos, es, por ejemplo, dice aquí, lo ilustramos esto con una medicina. No le hará bien al enfermo mientras esté en la botella. Es necesario tomarla, la medicina. El remedio puede venir en un frasco para un enfermo, pero el hecho de que le demos el frasco al enfermo no le sanará, a menos que él abra ese envase y tome el medicamento, entonces hará efecto. Y cuando, hermanos, nosotros hablamos de Cristo es decirle a las personas, el remedio aquí lo tienes, está en la palabra de Dios, habla de la salvación. El remedio Dios lo dio y es Cristo Jesús, pero únicamente puede ser efectivo si tú le abres la puerta de tu corazón y le permites entrar, porque entonces Cristo Jesús hará todos los cambios necesarios. También, hermanos, amistarse con Dios también. Las personas se llegan a conocer después de haber sido presentadas. El obrero cristiano busca presentar a sus amigos a Cristo. Y cuando les presentamos a Cristo, hermanos, como Salvador personal, bueno, las personas podrán amistarse con Dios cuando vienen a una relación de salvación con Dios y la reciben en su corazón. Pero, hermanos, también esto es creer, también recibir. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio un poder legítimo, un poder legal legítimo de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿puede una persona sin brazos recibir un regalo? Sí, dando gracias por él. Lo recibe en su corazón, aunque pueda no tocarlo con las manos, pero una persona puede recibir a Cristo. He conocido de casos, hermanos, donde había tanta gente que la persona que tomaba la decisión no podía en ese momento hacer una oración porque había mucha gente y cierto pastor le dijo a ese jardinero que estaba cortando el pasto, ¿te gustaría recibir a Cristo? Sí, lo aceptas como tu Salvador personal. Y entonces aquel hermano le dijo, extiende tu mano y salúdame fuerte y con eso sabré que quieres recibir a Cristo. Después hubo tiempo de hacer la oración, pero ese jardinero en ese momento recibió a Cristo en su corazón. Mi papá, mi papá, hermano, recibió a Cristo por medio de correspondencia. Antes había cursos por correspondencia y tomó un curso de evangelismo, ¿verdad? Donde le explicaban el plan de salvación y al final de la hoja decía, si usted quiere recibir a Cristo, firme esta hoja, haga la oración y mándela por correo. Y me cuenta mi papá que él firmó la hoja, hizo la oración y la mandó por correo. Y dice, y desde ese momento yo soy un hijo de Dios, porque sabes, la palabra de Dios es la que da certeza, hermanos. Entonces, hermanos, es recibir, someterse también. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero someterse es ponerse bajo las órdenes.
significa rendición incondicional de una persona a la autoridad de otra. Cristo demanda eso del pecador, ¿verdad? Que se entregue, que se someta. Y también la parte de abajo es entregarse. Un paciente que va a ser operado se entrega a su médico, se pone en sus manos sin reservas, porque confía. Y entregarse a Cristo es eso, hermanos, confiar en el sacrificio. Yo me entrego a Cristo, ¿verdad? Él sabe lo que hace, Él tiene la capacidad de limpiar mis pecados, de hacerme una nueva criatura y sé que un día iré a la presencia de Dios. Por último, hermanos, confiar. Confiar, esta hermosa palabra está llena de significado. Un hombre confía su dinero a su banco, confía su peso a una silla. Un niño confía saltando de un lugar a los brazos de su padre. Y de esta manera, hermanos, nosotros podemos confiar en Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, significa darle a Cristo las riendas de nuestra vida para que Él tome el control absoluto y que Cristo, hermanos, tome el papel en nuestras vidas como el Señor de todo lo que somos y tenemos, hermanos. Todo esto que acabo de mencionar enseña la palabra creer, hermanos. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, hermanos. Gracias por su atención. Gracias, hermanos. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto entonces de los grupos que estábamos comentando en todo lo que es ya el evangelismo personal en operación, con los que nos vamos a enfrentar. La semana pasada vimos una descripción de ellos, pero ahora estamos conociéndolos un poco más de cómo tenemos, hermanos, nosotros que hablarles de la palabra de Dios. Ya vimos, hermanos, el primer grupo que es el descuidado o indiferente. Tenemos que despertarlos a un sentido de su necesidad, señalar a Cristo eh, a quien tienen que creer, explicar lo que significa creer. Y ahora entramos al cuarto punto, hermanos, que es explicar lo que significa confesar el señorío de Cristo. Ahí en segunda los Corintios 5:15 dice la palabra de Dios, y por todos murió, o sea, Cristo Jesús, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera, hermanos, que tenemos que explicarles lo que significa confesar al Señor, el señorío de Cristo Jesús. O sea, no solamente, hermanos, es recibirle como Salvador, sino mostrarles con la palabra de Dios que ahora Cristo Jesús va a ejercer en sus vidas, como en las nuestras, un señorío. Ya como cristianos no vivimos para nosotros, sino vivimos ahora para Dios. Yo siempre me quedo atónito cuando, por ejemplo, veo la vida de algunos futbolistas. Por ejemplo, Hugo Sánchez, querido por muchos, ¿verdad? Un gran futbolista mexicano que triunfó en España. Pero no sé si usted sabía que cuando estaba en España practicaba hasta 9 horas consecutivas para poder ser un buen jugador. 9 horas. Y hay bailarines o bailarinas que, hermanos, practican 8 horas. Músicos que practican 8 horas seguidas sus instrumentos. Personas que se apasionan en vivir sus vidas por hacer algo y viven una pasión y esa pasión señorea sus vidas, sus pensamientos, su manera de hablar, de actuar, su agenda, su tiempo, todo. Si tan solamente los cristianos viviéramos así, que cuando despertamos nuestro primer pensamiento fuera Cristo Jesús, y antes de dormir nuestro último pensamiento fuera Cristo Jesús, y que la voluntad que hiciéramos fuera la de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todo esto sería, hermanos, una pasión en nuestras vidas y tenemos que explicarles a las personas lo que significa confesar el señorío de Cristo. Por eso el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa el señorío.
También guiar a las personas a una aceptación. Número 5, guiar a la persona a una aceptación definitiva de Cristo. Es bueno si las circunstancias lo permiten, que el inquiridor, o sea, la persona con la que hablamos, se arrodille para hacer esta decisión. Es necesario asegurar que comprende su necesidad y que entiende el camino de salvación. Eso se puede hacer por medio de una pregunta, puesto que usted reconoce que es un pecador y que Cristo puede y quiere salvarle. ¿Qué piensa usted hacer que debe hacer? Si él contesta, debo pedirle que lo haga, entonces sugiérale que se arrodille, que le diga eso a Cristo en voz alta y que usted será testigo de esa solemne transición. Cuando haya hecho esto, entonces usted puede dar gracias a Dios por esa alma que ha confiado en el Salvador. Normalmente, hermanos, cuando ganamos a alguien para Cristo, nosotros mismos con una oración le guiamos a la persona a que repite esa oración, porque sin duda no sabe orar, pero qué bonito sería que le dijéramos a la persona: ¿has entendido tu necesidad? ¿Has entendido que solamente Cristo Jesús te puede salvar? ¿Quieres pedírselo en oración? Y decirle a la persona en tus palabras, vamos a arrodillarnos y en tus palabras, pídele a Dios que entre en tu corazón, pídele a Dios que Él sea tu Salvador. Y entonces, hermanos, eh, podemos nosotros de una manera satisfactoria ver a una persona que ha tomado una solemne decisión, ¿verdad? Entonces, guiar a las personas, pero también establecer que las escrituras son la base de la certidumbre. Hay versículos, hermanos, como Juan 5:24, que nos hablan de la seguridad de salvación. De cierto os digo, eh, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Palabra clave, tiene, no va a tener, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto, hermanos, nos da certidumbre, ¿verdad? Allá en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 en adelante, dice la palabra de Dios y dice que si creemos el testimonio de los hombres, dice, mayor es el testimonio de Dios. Y luego dice, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y podemos preguntarle, ¿ya has recibido a Cristo en tu corazón? Sí. Entonces, si tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué más tienes? Si la persona dice la vida eterna, entonces, hermanos, podemos nosotros ayudarle, ¿verdad? A decirle, a confiar en Él. Y si la persona responde y dice, con otra pregunta, ¿será a Cristo? Entonces nosotros tenemos que volver a leer la porción bíblica y a machacar bien esa seguridad de salvación. Allá, hermanos, en Juan capítulo 10 y verso 27 dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjese bien, y yo les doy vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Hermanos, Dios, hermanos, nos da en la palabra de Dios la certeza que nosotros mismos debemos de tener, pero sobre todo que nosotros podemos guiar a las personas a que tengan esa certeza también de la seguridad de su salvación. Número 7, señalar la ventaja de testificar tocante a lo que Dios ha hecho, tocante a lo que Dios ha hecho. Haciendo esto, Haciendo esto, él iza su bandera al mástil o usando otra figura, quema sus naves, eliminando la posibilidad de volver atrás. Instelo a vivir solamente para Cristo y a servirle con lealtad. Tal vez sea bueno añadir una palabra sobre el uso de tarjetas de decisión. Esto es útil siempre y cuando usen después de que la persona haya confiado en Cristo. De otro modo, hay el peligro de que piense que firmar la tarjeta equivale a confiar en el Salvador. Es recibir a Cristo, no firmar una tarjeta lo que salva. Si se va a usar una tarjeta, es necesario asegurar que las frases en la tarjeta sean escriturarias, que no dejen ninguna duda sobre lo que significa firmarla. Hermanos, cuando estamos con la persona, tenemos que ayudarle a la persona tocante a lo que Dios ha hecho por ella.
que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que se sentó a la diestra de Dios y dice que nos ha dado vida eterna. Mencionarle la seguridad y la salvación y las promesas que vienen en su palabra. Pero hermanos, normalmente en el cuarto de consejo llevamos una tarjeta de decisión. Esa tarjeta de decisión, hermanos, el hecho de que la persona la firme o nos dé datos no significa que eso asegura que ellos recibieron a Cristo. Olvide la tarjeta, háblele de Cristo, que tomen la decisión y al final, cuando ya se despiden, entonces podemos tomar datos de decisión, invitarles al discipulado, etcétera, etcétera. Pero esto, hermanos, nos ayuda a que nosotros podemos señalar las ventajas de testificar tocante a lo que Dios ha hecho. Hasta aquí, hermanos, es la manera de que nosotros vamos a poder tratar a este grupo de personas, ¿verdad? A este grupo de personas que estamos ahorita viendo, que son el descuidado o el indiferente. Hasta ahorita, hermanos, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Si hay alguna pregunta, hermanos, doy unos 2 minutos para poder escuchar la pregunta y poder dar contestación a ella, hermanos. ¿Habrá alguien? Muy bien, hermanos. Me da gusto que estemos poniendo atención, ¿verdad?, a esta capacitación. Sin duda alguna, hermanos, La hermana si Margarita. hubiera... Sí, hermana Ángeles, ¿quiere preguntar algo? Sí, yo, Margarita, hermano. Margarita está levantando la mano, hermano. Sí, hermano, adelante. Aquí nos sugiere que le pidamos a la persona que se hinque. En cierta forma, le sería pues un difícil para la persona, se sentiría incómodo, o es de primer momento, o lo dejamos para posteriormente otra plática. Cuando nosotros estamos hablando, hermanos, de la palabra de Dios, si la persona ha tomado la decisión, Ajá, habrá momentos en que la persona no se podrá arrodillar, ¿verdad? Porque quizás cuando le estamos hablando de Cristo estemos en, no sé, en un VIPS, por ejemplo, ¿no? O en sí, un café donde le invitamos, o en un parque, ¿verdad? Y entonces la persona se va a sentir incómoda poder arrodillarse, le dará pena, incluso hay gente, ¿verdad?, que ni siquiera quiere ni cerrar los ojos, ¿no? Cuando hay personas en su entorno. Pero si la persona a la que nosotros le hablamos de Cristo fue en su hogar, ¿verdad? Donde es una plática en privado con ella, le podemos invitar a que lo haga, a menos, hermanos, a menos que la persona esté impedida, ¿verdad? Para poder hacerlo. Puede tener algún problema en sus rodillas, no podrá hacerlo. Podemos hacerlo sentado. Con esto estoy, hermanos, mencionándoles que la actitud que cuenta delante de Dios es la actitud del corazón, ¿sí? No de las posturas, del corazón. Pero si la persona lo quiere hacer, nosotros le vamos a invitar. Si lo quiere hacer y lo puede hacer, qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Si la persona dice, no, prefiero sentado, no, no insistamos, pero sí, ¿verdad? Guiémosle para que esta persona pueda recibir a Cristo como su Salvador personal. gracias, hermano. Sí, hermano. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Yo, hermano, Marilu, Sí, soy. sí, ¿Cómo hermana. podemos hablar más ampliamente del señorío de Cristo? ¿Es insistirle o cómo explicarlo, hermano? Gracias. Sí, hermanos, cuando hablamos del señorío de Cristo, hermanos, tenemos que tomar el ejemplo, por ejemplo, hermanos, cuando eh, en el pasado, hermanos, había personas que tenían esclavos, ¿verdad? Y el esclavo, hermanos, hacía lo que su señor decía. Un esclavo no tenía voluntad propia. Un esclavo únicamente era dueño, por así decirlo, y ni eso de lo que traía puesto. Pero el tiempo estaba dedicado al amo. Los deseos del esclavo eran del amo. Entonces el amo tenía un señorío sobre esta persona. Y tenemos que explicarle a las personas que cuando andamos sin Cristo, nosotros, hermanos, se ejerce el pecado sobre nosotros, ejerce un señorío. Y eso que el pecado ejerce en nosotros, hermanos, es que nosotros tenemos un molde de vida en donde la persona sin Cristo, en Efesios capítulo 4, dice que está ajeno de las cosas de Dios, con la mente entenebrecida,
viven en la vanidad de su mente y esto implica un señorío, pero del pecado en sus vidas. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ahora eso cambia y ahora vivimos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y entonces ahora nosotros, hermanos, vivimos bajo la voluntad de Dios, haciendo las cosas que agradan a Dios. De tal manera que mencionaba yo hace un momento, ¿verdad? El apóstol Pablo lo ilustra muy bien. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y decía el apóstol Pablo, que ahora ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este mundo, en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, si Cristo Jesús hizo todo por mí para salvarme y rescatarme de la esclavitud del pecado, entonces yo, en agradecimiento a Dios, me pongo bajo el señorío de Cristo, bajo su autoridad, y ahora los deseos de Cristo van a ser los míos. Ahora yo voy a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. De esta manera, hermanos, la persona, ¿verdad? Esperamos que con la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo comprenda que el señorío de Cristo es tomar las riendas de su vida y pasárselas a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos manejando un auto, quizás esto pueda ayudarnos, cuando vamos manejando un auto, hermanos, nosotros llevamos el control del volante y del auto. Si nosotros vamos hacia enfrente, entonces el auto va hacia enfrente, aceleramos y va hacia enfrente. Pero al mismo auto podemos nosotros maniobrarlo y decirlo, quiero ir a la izquierda, quiero ir a la derecha o quiero irme de reversa, porque nosotros llevamos el control. Y nuestra vida, hermanos, es así. Yo, Marcos, antes tenía el control de mi vida y yo le decía a mi vida lo que yo quería que hiciera. Si iba a la derecha o a la izquierda, yo tenía ese señorío porque yo gobernaba el auto de mi vida, por así decirlo. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, entonces yo solté ese señorío de mi vida y le pasé la conducción de mi vida a Cristo Jesús y le dije, Señor, ahora hazlo tú. Y entonces ahora Cristo Jesús me guía, dirige mi vida, me consuela, por medio de su palabra me instruye, por medio de su palabra alienta mi corazón, me habla y de pronto yo me doy cuenta que ahora con su palabra yo puedo y debo de seguir el señorío de Cristo en mi vida. Y lo que ahora Marcos Flores vive, lo vive para Cristo. Mi pensamiento, mi manera de actuar, mi manera de relacionarme, todos los detalles de mi vida ahora tienen que glorificar el nombre de Dios. Por eso, hermanos, estamos en un proceso, ¿verdad? De poder vivir vidas santas, vidas consagradas, reconociendo no solamente que Cristo es nuestro Salvador, sino reconociendo su señorío en mi vida. No sé si con esto, hermanos, respondo la pregunta. Sí, gracias, hermano. Perfecto, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Ángeles. Sí, pastor, yo aquí quisiera, nada más esto de la tarjeta que dice, esto cómo es, hermano, no me queda así muy claro que digamos. Sí, hermana. Sí, hermana. Nor- ¿No? Normalmente, hermana, Normalmente, hermana, si gusta si apagar gusta su apagar micrófono. su micrófono. Ah, sí, perdón. Gracias, hermana. Normalmente, hermana, en las iglesias o en las misiones, en este caso nuestra misión Filadelfia, ya tenemos ahí en la misión, hermana, hermanos, algunos cuartos, ¿verdad? Cubículos en la parte de atrás o en la parte de arriba, ya dispuestos cuando una persona recibe a Cristo en la misión, predicó el pastor, hizo la invitación y una persona alza su mano que quiere recibir a Cristo, entonces uno de nosotros que ya estamos siendo capacitados para hablarle de la palabra de Dios, del plan de salvación, invitarles a que reciban a Cristo y que puedan ellos ser guiados en una oración. Todo esto lo hacemos en el cuarto de consejo. Entonces, normalmente se lleva un Nuevo Testamento o una Biblia. Si la persona toma la decisión, se le regala una Biblia, pero entonces llevamos nosotros, hermanos, de manera personal, los consejeros llevamos una tarjetita
que dice tarjetita de decisión, donde nosotros tomamos el nombre de la persona, su edad, ¿verdad? Si queremos preguntarle, su teléfono, su dirección. Y esta tarjetita de decisión trae una pregunta al final que dice si le gustaría tomar alguna clase de discipulado. Porque hermanos, recordemos que no solamente es hablar de Cristo, sino dar seguimiento. Esa tarjetita nos va a servir porque en el futuro, hermanos, habrá un hermano de nuestra misión con un ministerio de nuevos creyentes donde este hermano llevará el récord de las decisiones que se toman en la misión. Y esta tarjetita, hermanos, la persona a la que le pidamos los datos tendrá que ser llenada al final de la decisión que tomó. O sea, no pedirle los datos antes para que la persona no se confunda y piense que la decisión que está tomando de salvación es de que, firmé una tarjeta, ya soy salvo. No, eres salvo porque confiaste en Cristo. La tarjeta únicamente es de contacto para que posteriormente un hermano de la misión, ya sea la hermana Nora, la hermana Marilú, Gustavo, su esposa, Ricardo, usted misma, hermana, o algún otro hermano, ¿verdad? En Cristo, tenga la bendición de poder visitar a esa persona y entonces entablar una amistad y empezar a dar las clases de discipulado, hermana. Esta tarjetita únicamente es de contacto, hermana. ¿Sí quedó claro, hermana? Gracias, pastor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Es importante, hermanos, tomarnos este tiempecito. Es importante. Me gustaría que nadie se quedara con ninguna duda, ¿verdad? Puede usted con toda libertad hacer alguna pregunta si hay en su corazón algo, ¿verdad? Que podamos aclarar un poquito más. Yo, hermano Marcos, Sí, hermana. sí, gracias. Señala aquí en uno de los puntos que es importante establecer que las escrituras son la base de la certidumbre, de la certidumbre, dice, que no son los sentimientos, sino la palabra de Dios lo que da seguridad. Ajá. Mi pregunta sería si es conveniente o fuera recomendable a quienes nosotros testificamos sobre el plan de salvación, recomendar, obviamente, recomendar la lectura de la Biblia es importante, pero recomendar el inicio de la lectura con algún libro en específico, algo que fuera lo más conveniente para que iniciaran ellos a su lectura de la Biblia. Sí, hermana. Lo que normalmente, hermanos, yo recomiendo, ¿verdad? No sé, nuestro pastor, si nos puede indicar él qué porción de la palabra de Dios menciona, él recomienda, pero un servidor, hermanos, lo que yo recomiendo es que se empiece a leer el Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio de Juan es un libro que nos habla precisamente, ¿verdad? Ahí por lo menos hay dos conversaciones de Cristo Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Donde le dice, de cierto te digo que el que no creyere, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, va dando certeza. Cuando habla con la mujer samaritana también, y habla de una manera muy clara, muy fácil de entender, y va guiando, ¿verdad? El apóstol Juan, ahí en esta porción de la palabra de Dios, cómo va dando certidumbre a la palabra de Dios. De hecho, déjeme decirle, hermana, que en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 11 y 12, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá, hermana, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y nos va hablando de certeza tras certeza la palabra de Dios. De tal manera que yo, hermanos, normalmente yo recomiendo, podemos recomendarle que lea esos versículos que vienen ahí anotados en nuestro estudio, pero aparte de eso, hermanos, que comiencen con el Evangelio de Juan, leyéndolo, ¿verdad? Y si nosotros los monitoreamos, después ya podemos recomendar que comiencen leyendo el Nuevo Testamento, pero de inicio el Evangelio de Juan, hermanos. Gracias, hermano. Sí, hermana. ¿Alguien más, hermanos?
Muy bien, hermanos. Si no hay ninguna otra pregunta más, eh, vamos a continuar, hermanos, ahí con nuestro estudio. Ahora entramos al punto número 2, hermanos. Punto número 2. Estamos hablando ahora acerca del siguiente grupo, los engañados. ¿Recuerdan a ese grupo? La descripción de este grupo se halla en la lección 3. Han sido engañados por doctrinas erróneas y muchos de ellos creen sinceramente que tienen la razón. Son estimulados en su error por sus guías y por gran cantidad de libros y tratados hábilmente escritos. Podemos asegurar que en muchos casos estas personas engañadas tienen más deseos de hacer obra personal con los creyentes que los creyentes con ellas. Antes de mencionar algunos de estos cultos falsos, sería bueno pensar en algunos principios generales que nos ayudarán a tratar con ellos. Aquí entramos, hermanos, a algo muy importante, ¿verdad? Porque vamos a conocer algunas cosas que nos van a ayudar para poder tratar con algunos grupos sectarios o algunas doctrinas falsas. Lo importante, hermanos, siempre lo he dicho, lo importante es que usted y yo leamos la palabra de Dios, estudiemos las doctrinas básicas. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Cuando tomamos el curso de fundamentos, porque vemos doctrinas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo Jesús, acerca del Espíritu Santo, incluso la doctrina de Satanás, ¿verdad? También viene ahí en la palabra de Dios, que es un enemigo, pero doctrina del pecado, de la iglesia, de los eventos por venir. Todas esas doctrinas en fundamentos son importantes, hermanos, ¿eh? Por eso, si alguien no ha tomado fundamentos, en su momento yo le invitaría a que tomara o nuevamente a tomar fundamentos, porque eso nos va a ayudar para que nosotros tengamos principios de la palabra de Dios firmes para cuando nos vamos a enfrentar. Las personas, hermanos, que de alguna manera detectan los billetes falsos, no detectan los billetes falsos porque los hayan estudiado a los billetes falsos, sino porque son personas que han estudiado los billetes verdaderos. Y cuando llega un billete falso, son rápidos de identificar y ellos dicen, este es falso, porque ya conocen ellos los billetes verdaderos. Lo mismo pasa, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Si conocemos las doctrinas cardinales de la palabra de Dios, si no somos ignorantes ante la palabra de Dios, eso nos va a ayudar, hermanos, cuando vienen grupos sectarios o grupos con doctrinas falsas y quieren, hermanos, engañarnos. Nosotros ya estamos puestos, listos, prestos para presentar defensa, incluso señalar los errores. Y eso es importante. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros hemos estudiado la palabra de Dios, cuando la hemos escudriñado, cuando no solamente la leemos por leerla, sino que profundizamos un poco más, ¿verdad? En las cosas básicas de la palabra de Dios y seguimos estudiándola. Eso nos va, hermanos, a ayudar, ¿verdad? Para nosotros poder conocer un poquito más de la palabra de Dios, pero detectar. Hay hermanos que han buscado iglesias donde reunirse y de pronto se metieron a una iglesia en donde salen, pues, espantados, ¿verdad? Porque dicen, ah, caray, así no se alaba a Dios, lo que dijo estuvo mal y no vuelven, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que lo que escucharon fue erróneo, no está en la palabra de Dios y a veces hasta las formas de cómo, hermanos, dirigir un servicio uno puede darse cuenta. De tal manera, hermanos, que ahorita vamos a ver a este grupo de los engañados. Dice ahí nuestro estudio, las cosas, hermanos, que generales que vamos a ver, principios generales que nos ayudarán a tratar con ellos. Número uno, conocer bien la verdad. En vez de recomendar el estudio de cada una de las falsas doctrinas, recomendamos al estudiante que por el estudio cuidadoso de las escrituras está bien, eh, em, perdón, que por el estudio cuidadoso de las escrituras está bien arraigado y fundado en la verdad, la verdad, o sea, lo que estamos estudiando, la palabra de Dios y las verdades deben estar bien arraigadas en la palabra de Dios. Ya están ahí. Nosotros las vamos a conocer. Al lograr esto, no tendrá problemas para descubrir lo que es falsa doctrina, lo que mencionaba. El albañil que sale
sabe usar la plomada y el nivel, puede decir si un trabajo está mal hecho. De la misma manera, el creyente que puede trazar bien la palabra de verdad, reconocerá el error cuando se le presente. Hay algunos libros y folletos que describen las doctrinas falsas y nos indican cuáles escrituras usan erróneamente para justificar sus enseñanzas, y es de ayuda estudiarlos, porque hombre prevenido vale por dos, dice un dicho. Sin embargo, lo principal es conocer bien las verdades que atañen a la persona y obra de Cristo. Hermanos, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Esta es una recomendación, conocer bien la verdad. Nosotros tenemos que conocer bien la verdad. Eh, Hace algunos años estuve trabajando en Toluca y con un compañero con el que me quedé, él me decía que la salvación se pierde. Yo le decía, no, mi amigo, estás mal, la salvación no se pierde, porque la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de quién, hermanos, de Dios. La comunión del hombre con Dios depende del hombre. Y cuando la comunión se interrumpe, Dios no viene a buscarnos a nosotros para que podamos volver a restablecer la comunión. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos delante de Dios y restablecer esa comunión con el Padre. Pero la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, está intacta. La salvación, como depende de Dios, seguimos siendo sus hijos. Quizás hemos caído en pecado, hemos sido desobedientes y tenemos que venir arrepentidos. Por eso, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí mismo en primera de Juan capítulo 2 y verso 1 dice la escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, tenemos una puerta para poder confesar nuestros pecados, pero no es una licencia para pecar. Pero eso nos indica que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, pero nuestra comunión puede verse interrumpida por nuestro pecado y nosotros somos los que tenemos que venir delante de Él. ¿Sabe cómo, hermanos, aprendemos esto? Cuando estudiamos las escrituras. Y esa persona a la que yo le hablaba de esta manera, era una persona que no quería aceptar y yo le dije, está en la palabra de Dios. La Biblia nos da certeza. Una persona no puede decir que pierde su salvación, entonces hablaríamos de un Dios que es mentiroso y que no es cierto lo que promete. Y sin embargo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Primera de Juan 5:13, Juan 5:24 y muchos pasajes más nos hablan, hermanos, de esa certeza de que la salvación que Dios nos ha dado es para siempre, cuando con un corazón sincero y arrepentido venimos delante de Dios. ¿Cómo conocemos estas verdades escriturales? Cuando leemos y escudriñamos la palabra de Dios, hermanos. Pero número 2, recordar que ellos creen sinceramente que tienen la razón. Muchas veces están habidos para la disputa, preparados a llevar la guerra al enemigo, tratando de convertir al obrero personal. O sea, recordar, hermanos, que ellos piensan que sinceramente tienen la verdad y que lo que ellos dicen no hay otra verdad más lo que ellos están diciendo. Pero cuando nosotros confrontamos a las personas con la palabra de Dios, escuche esto, cuando las confrontamos no con nosotros, cuando las confrontamos con la palabra de Dios, entonces ellos quedarán desarmados. Si ellos no quieren aceptar, hermanos, el Dios de este siglo ha puesto una venda en sus ojos, pero tenemos que hacerlo, porque puede ser que en ese momento del Espíritu Santo les resplandezca la luz del Evangelio y puedan ellos llegar al arrepentimiento. Pero tenemos que, hermanos, nosotros no pelearnos con las personas, no disputar, no estar guerreando con ellos.
Hace algunos años aquí a mi hogar llegaron unos testigos de Jehová y tocaron a mi puerta y me hablaron del reino de Dios y me hablaron de las cosas que pasaban en la tierra. Y yo lo único que les dije es, disculpe una pregunta, ¿cuándo recibió usted a Cristo como su Salvador personal? Esa persona se quedó, no supo qué responder. Y yo le dije, ¿sabía usted que para gozar del reino de los cielos es necesario recibir a Cristo, abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo y recibirle como el único Señor y Salvador de nuestras vidas? Y en ese momento, esta persona dio la media vuelta y se fue. Pero qué, hermanos, no le hablé groseramente, sino simplemente le quise notar lo que la palabra de Dios decía, defendiendo que la salvación, hermanos, no es por obras, la salvación es por gracia. Todo eso, ¿cómo lo aprendemos cuando leemos la palabra de Dios? No pelearnos con ellos, no contender con ellos, pero sí presentar defensa si fuese necesario, sobre todo cuando tenemos que defender a alguien nuevo en la fe. Hace algunos años en Celaya me tocó ir con mi esposa a visitar a una hermana que estaba yendo a la misión. Y en ese momento, hermanos, quiero decirles que estaba ahí una testigo de Jehová con otra señora, eran dos testigos de Jehová, y llegaron a visitar a la hermana. Y la hermana me decía, es que no sé qué hacer. Y entonces empezaron ellos a hablarles y me presentaron a mí, bueno, le presento a mi pastor y ya ellos empezaron a platicar y a querer dar su lección. Y entonces yo las detuve y les dije que yo era el pastor de la hermana y que no necesitaba que ellas llegaran. Y empezamos a entablar una plática un poco ya de ellas para conmigo áspera. Y entonces prácticamente, hermanos, yo les tuve que decir que se retiraran, que no siguieran engañando a las personas. Y de las dos testigos de Jehová, una puso atención, una como que tambaleó en su fe y de pronto la otra cuando se dio cuenta de eso, a la carrera se fueron. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Presentar defensa cuando sea necesario, defender a los nuevos en la fe que son vulnerables. Por eso, hermanos, estos cursos de capacitación son importantes, porque de esta manera aprendemos de la palabra de Dios. Por eso los cursos de fundamento son importantes, porque aprendemos de la palabra de Dios, crecemos en el conocimiento de Dios y de esa manera podemos seguir adelante, hermanos. Número 3, no excitar innecesariamente sus prejuicios. No se gana nada al antagonizar inútilmente al engañado, pues es como agitar una bandera roja ante los ojos de un toro. Aquí se necesita el tacto en toda su plenitud. O sea, hermanos, no entablemos una conversación con ellos acerca de sus prejuicios o acerca de lo que ellos creen, o no vayamos nosotros diciéndoles a ellos, ¿verdad? Lo que tú crees no es verdad, eso es mentira, te están engañando. Dejemos la puerta abierta, porque habrá personas que te pregunten, oye Marcos, oye María de los Ángeles, oye Marilú o Nora o quien sea, ¿y qué diferencia hay de los evangélicos a los católicos o a los testigos de Jehová si son ellos de algún grupo de los engañados? Entonces nosotros ya con libertad, entonces podemos, hermanos, hablar lo que la Biblia creencias no están en la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar, hermanos, ¿verdad? A poder dejar una puerta abierta. Recuerdo que hace algunos años hablaba con un amigo de Cristo Jesús. De hecho, me dio la oportunidad de comer en su casa con sus papás. Invité a sus papás a la casa de Dios y una de las cosas que me dijo la señora fue, ¿sabe? Usted es diferente que los demás que han llegado y me han visitado, porque usted no viene hablando mal de ninguna religión de nadie. Usted ahora me ha hablado de la palabra de Dios. Y eso es de mucho valor para mí. Quedamos después de platicar, se fueron de Querétaro, no hubo la oportunidad, pero eso nos habla, hermanos, que no tenemos que pelear con las personas, sino mostrar la verdad. Quizás en algún momento se abra la oportunidad nuevamente y el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en sus corazones. Número 4, hermanos, no entrar en argumentos porque al hacerlo viene la tentación de poder poner nuestro conocimiento
y habilidad contra la habilidad de ellos, el conocimiento de ellos, lo cual causa acaloramiento que entorpece alcanzar el objetivo que queremos lograr. Ahí en Efesios 6:17 nos habla de la palabra de Dios, a lo que me lleva a decirles, hermanos, que tenemos que dejar que la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, penetre. Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego me gusta esto, dice, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga el trabajo. Nosotros no convenceremos jamás a nadie. La palabra de Dios es la que tiene que hacer el trabajo. Número 5, ser cortés. Cualquier descortesía que pudiese ocurrir, que sea de la otra persona, hermanos, no importa si es de la otra persona, pero nosotros tenemos que mantenernos corteses delante de las personas. Vea conmigo ahí, Primera de Corintios, capítulo 13 y verso 4. Primera a los Corintios, capítulo 13. Si gusta ahí, ayúdeme a buscar en su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 13. Y el versículo 4, hermanos, dice así de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hermanos, ser cortés, y cuando las personas nos vean a nosotros con una actitud de misericordia y de amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, eso va a impactar la vida de las personas. Incluso nos buscarán para que nosotros les hablemos de la palabra de Dios. Personas, hermanos, en diferentes tiempos de mi vida me han buscado incluso para hacer una oración por ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hemos sido descorteses, hemos sido corteses con las personas para que ellas puedan escuchar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es una recomendación que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Si la persona quiere burlarse de nosotros, usted déjelo, sufra eso, ¿verdad? No sea descortés, y quizás en un momento aflictivo de su vida pueda recurrir a usted y se acuerde de que usted es un hijo de Dios y hasta le pide que ore por ella. Y habrá una puerta abierta más que nunca para poder hablar de la palabra de Dios. Número 6, ser compasivo. Es bueno ponernos en el lugar de la otra persona y considerar su medio ambiente. Probablemente fue criado en una atmósfera donde imperaba la falsa doctrina. El error puede ejercer un hechizo hipnótico sobre sus víctimas. Hermanos, el pastor Enoch en una de las clases de instituto decía que en alguna ocasión él se enfrentó con un testigo de Jehová, que el testigo de Jehová refutaba y decía que el Espíritu Santo de Dios no es una persona. Y el pastor abriendo las escrituras le mostró muchos pasajes de la palabra de Dios donde el Espíritu Santo de Dios guía, donde el Espíritu Santo de Dios consuela, donde Él aparta, donde Él habla por medio de nosotros. Hermanos, y aquella persona decía así, al leer la Biblia y al leer esos pasajes, decía la persona, pues sí, pero no. Y leía otro pasaje y decía, pues sí, pero no, porque hermanos, la mentira muchas veces llega a ejercer algo hipnótico en la mente y el corazón de las personas. Por eso segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la imagen de Dios. Por eso, hermanos, cuando oramos al Señor por las personas, algo que usted y yo siempre debemos incluir en nuestra oración es, Señor, te pido que abras el entendimiento de las personas a las cuales yo les voy a hablar,
quita esa venda de ceguedad espiritual, abre su entendimiento, porque si Dios abre su entendimiento, la luz del Evangelio podrá resplandecer en sus mentes y en su corazón, y habremos ganado la batalla, hermanos. Habremos traído a una persona a los pies de Cristo. Por eso es necesario tener esa compasión en nuestro corazón. Número 7, ser pacientes. No nos desanimemos ni nos disgustemos. Es necesario arar profundamente y trabajar lentamente para hacer una obra cabal. Hermanos, a veces no trabajamos profundamente. El campesino, para tener una buena cosecha, necesita barbechar la tierra, remover todo, pero también necesita, hermanos, ¿verdad? También necesita profundizar lo más que se pueda para que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada. Y es cierto lo que pone nuestro hermano Ricardo: los testigos de Jehová no creen en el Nuevo Testamento, no creen en en muchos libros, ¿verdad? Piensan que están incompletos. Pero para eso, hermanos, nosotros necesitamos ser pacientes. El campesino barbecha la tierra, después va haciendo los surcos después de barbechar y va sembrando. Después espera que llegue la lluvia, temprana o tardía, pero espera con paciencia que llegue. Después abona la tierra. Cuando empieza a crecer la milpa o lo que está sembrando, después pasa quitando los abrojos y todo aquello que puede ocasionar plagas. Tiene paciencia para poder cosechar. Y el trabajo del ministerio de evangelismo, hermanos, es un trabajo de paciencia, porque quien está trabajando y obrando es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, te pido que tu Santo Espíritu esté ya trabajando, suponiendo, hermanos, que el año que viene, si Dios lo permite, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que una vez, en alguna ocasión haya una campaña evangelística en la misión. Si eso llega a suceder, hermanos, con 4 o 5 meses antes, la misión Filadelfia debe estar orando, debe estar visitando, debe estar capacitándose para que cuando llegue el momento de esa campaña y, hermanos, ese árbol de alma sea sacudido y caiga el fruto, nosotros podamos recogerlo, podamos nosotros edificar las vidas, llevarlos a los pies de Cristo. Pero para eso, hermanos, necesitamos paciencia. La obra de Dios no se hace de la noche a la mañana. A veces se lleva años, pero necesitamos pedirle paciencia a Dios, hermanos. Si queremos ver que Filadelfia sea una misión que se convierte en una iglesia, que sea una iglesia que florezca, que sea una iglesia que levante misiones y mande misioneros, hermanos, depende de que nosotros tengamos paciencia en nuestras vidas para trabajar y pedirle al dueño de la mies, que es nuestro Señor Jesucristo, que mande obreros a su mies, y que aparte sea Él el que añada las almas a la iglesia, hermanos. Número 8, evitar temas secundarios. No permitamos que la conversación degenere en una comparación de un sistema religioso con otro. Evitemos discutir sobre personalidades. Que la persona de Cristo tenga siempre el lugar preeminente. No empecemos, hermanos, a hablar religiosamente con las personas. Nos van a preguntar de las diferencias que hay de una religión y otra, de lo que tú crees y lo que yo creo. Usted responda, pero inmediatamente lleve la conversación al plan de salvación, lo que Cristo hizo. Si la persona quiere desviarse, escúchela, seamos corteses, pero nuevamente traigamos la conversación al punto principal que queremos. Y después que usted lo intentó varias veces, la persona es necia y no le deja hablar o no quiere, hermanos, tengamos paciencia, porque la obra es de Dios en el corazón de las personas. Pero sí, hermanos, tengamos convicciones firmes y conocimiento de la palabra de Dios para poder hablar lo que la Biblia enseña, o sea, dar el consejo completo de la palabra de Dios. Inciso A, hermanos, seguimos. Dice ahí también, hermanos, que en cuanto a esos grupos que estamos ahora hablando, de los grupos de los engañados, hay un grupo ahí que se llaman los católicos, el católico romano,
Que nadie se imagine que es imposible ayudar a los de este grupo. Miles de ellos han pasado de las tinieblas a la luz y libertad del glorioso evangelio de Cristo. A veces pensamos que las personas, es que es católico de hueso colorado, no me va a escuchar, ni atención me va a poner, trae su escapulario o es marista. A mí me tocó hablarle a una persona que era marista. No tengamos temor, porque no vamos hablando en nuestro propio nombre. Quien hace la obra es Cristo. Y hermanos, usted se sorprendería como yo, que hay veces que le hemos hablado a personas que son católicos romanos y no han querido nada con el Evangelio, y al pasar los años vamos de visita a alguna iglesia y les vemos ahí cantando y alabando el nombre de Dios y decimos, ¿cómo sucedió? Si hasta era catequista, pero lo que no sabemos o lo que nosotros, hermanos, no queremos aceptar es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios hacen su obra. Dice nuestro estudio, es bueno recordar que el católico mantiene y enseña muchas de las doctrinas fundamentales, doctrinas de suprema importancia, tales como la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte sustitutoria, su resurrección y ascensión. Creen también en la inspiración de las Escrituras. Es bueno tener a la vista estas verdades sobre las cuales estamos de acuerdo. Lo malo es que han mezclado superstición, paganismo y error, de manera que muchos de ellos han sido cegados con respecto al evangelio emancipador del alma. Al tratar con un católico romano, no ataque su iglesia ni defienda el protestantismo. No discuta cuál iglesia existió primero, porque ellos tienen el punto de vista muy distinto sobre la historia de la iglesia, no igual que nosotros. No saque los pecados de algunos sacerdotes. Nuestro objeto no es opinar sobre esa iglesia, sino ganar un alma para Cristo. Es muy útil usar la versión católica de la Biblia, por llamarle, hermanos, ¿verdad? Porque es la misma Biblia, porque Biblia solo hay una, aunque hay muchas traducciones. Así que yo no creo, ¿verdad?, en los que dicen la Biblia católica o la Biblia protestante. La Biblia es solo una. Lo que difiere son las traducciones. Y la diferencia, hermanos, de un católico y un cristiano es que los católicos creen muchas verdades básicas que nosotros, pero le añaden a las cosas. Creen que Cristo es el Salvador del mundo, pero añaden a María como redentora, a los santos como mediadores, y esto es tache, eso no lo enseña la palabra de Dios. Sin embargo, ellos lo han añadido. Creen en la bendita palabra de Dios, pero han añadido libros apócrifos. Creen en las verdades de la Biblia, pero hermanos, añaden tradiciones. Así que hermanos, sí podemos hablarle a un católico de la palabra de Dios, llevarlos a una decisión de sus almas. Muchos católicos han recibido a Cristo y una venda ha caído de sus ojos. Muchos católicos afirmarán que son cristianos. No los contradiga, pero muéstreles que el cristiano puede estar seguro que sus pecados han sido perdonados, que tiene paz con Dios, que posee vida eterna, que está seguro de ir al cielo, etcétera. De esta manera, él podrá juzgar si es cristiano o si no lo es. Cuando usted menciona todo eso, él podrá decir, ah, caray, mis pecados no han sido perdonados. Quizás él podrá decir, ah, caray, no estoy seguro de ir al cielo. Ah, caray, no tengo paz con Dios. Y entonces eso le llevará a la persona a querer escuchar, oye, háblame más, porque todo lo que yo pensaba de ser cristiano, pues no es cierto. Hermanos, dice ahí nuestro estudio, algunas de las cosas que el católico romano niega son las siguientes: que Cristo es el único mediador, porque añaden a María y los santos y al clero, que uno puede estar, no, que uno puede estar seguro, perdón, que uno no puede estar seguro de ser salvo, creo ahí está mal la redacción, que uno no puede estar seguro de ser salvo,
que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para la salvación, pues consideran que algunos ritos y ceremonias son esenciales, que las escrituras son la suprema autoridad, pues conceden igual autoridad a los escritos de los padres primitivos y los del Papa, aunque estos contradigan lo que enseña la Biblia. Hay por lo menos 5 temas que se pueden tratar con provecho con el amigo católico romano, pero siempre con el propósito de llevarlos a los pies de Cristo. Esos son este grupo, hermanos, es un grupo grande en nuestro México. Hay cristianos que piensan que no se puede abrir obra en lugares, sobre todo aquí en Querétaro, hermanos. Si usted visita La Cañada, por ejemplo, por dar un ejemplo, es un pueblo sumamente católico y a veces pensamos que ahí no se podría levantar una misión. Pero hermanos, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y Dios puede levantar, hermanos, una obra en cualquier lugar. Miren, hermanos, temas que podemos tratar con ellos, la seguridad de la salvación. Podemos mostrarles que es posible saber que los pecados son perdonados. Y ahí, hermanos, vienen varias citas que me gustaría que leyéramos. Me gustaría, hermana Nora, que usted lea, por favor, Hechos 10:43. Hermana Lolita, que usted pueda leer Efesios 1:7. Hermano Fernando, Primera de Juan 1:9. Hermana Ángeles, Colosenses 2:13. Así que en ese momento que les toque leer, pueden abrir su micrófono y ayudarme con la lectura, hermanos, por favor. Hechos 10:43, ¿quién lo puede leer? Sí, hermano. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Que todos los que en él creyeren recibirán, dice, y de esto dan testimonio. O sea, no es nada más algo dicho así. Luego dice Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. Y eso nos habla de seguridad, hermanos. Primera de Juan 1:9. Dice, sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguridad. Nos da certeza, ¿verdad? Que Cristo Jesús puede perdonar pecados. Colosenses 2:3, hermana Ángeles. No la escuchamos. Colosenses 1:3, 2:13. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Muy bien, hermanos. Podemos ahí silenciar. Muy bien, hermanos. Pues en ese momento, hermanos, nos falta todavía algunas hojitas más. Les quiero preguntar antes que se corte la llamada. ¿Seguimos, hermanos? ¿O quieren que lo dejemos para la próxima semana, hermanos?